Héctor, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Un placer estar en La Razón Radio. Y muy bien, como usted ha manifestado, se ha dado un hecho verdaderamente sin precedentes en la historia del derecho internacional. Nunca en lo que se ha marcado en el avance del derecho internacional de los derechos humanos en los últimos años, en las últimas décadas, en el último siglo, me animaría yo a decir, se había dado un hecho de esta naturaleza. El hecho de que fuerzas policiales, de que fuerzas regulares de un gobierno ingresen por la fuerza a una embajada, derrumben una barda, se trepen y traspasen el área privada de esta embajada y con gran violencia extraigan una persona que estaba legalmente asilada en el interior de esa embajada, lastimando, maltratando al personal diplomático de la misión extranjera, reduciendo por la fuerza, como lo han reducido al ministro Roberto Canseco, el encargado de negocios en ese momento de México ante la República del Ecuador. Y obviamente esta situación no tiene ningún precedente en la historia mundial, podríamos decir. Han habido algunos casos en el contexto mundial donde fuerzas civiles, personas particulares, han ingresado a las embajadas. Ahí está el caso de la embajada de Estados Unidos en Teherán en la década de 1980, en Irán, donde fuerzas civiles ingresaron y obviamente el país no cumplió la responsabilidad y la obligación convencional de proteger esa embajada. No lo hizo y las fuerzas civiles habían ingresado y destrozaron y allanaron un inmueble protegido por inviolabilidad. Estas situaciones se habían dado en uno o dos casos, pero el hecho de que sea un gobierno el que actúe directamente a través de sus fuerzas policiales, ingrese con violencia, allane con violencia un recinto diplomático, no tiene precedentes en la historia del derecho internacional, como usted muy bien lo decía. Este es el primer caso y es una situación que no puede quedar calificada como un simple impasse diplomático, como un tema diplomático menor. Es un tema gravísimo, no es un tema que nos afecte solamente o que les afecte solamente a México y al Ecuador, no es un tema bilateral. La posibilidad de que una situación de esta naturaleza sea normalizada, de que en el futuro gobiernos autoritarios o dictatoriales pretendan ingresar por la fuerza o se haga costumbre, se haga norma que se ingrese por la fuerza una embajada para extraer a una persona legalmente asilada, es una situación que la comunidad internacional, que el derecho internacional, que la evolución de los derechos humanos no se puede permitir desde ningún punto de vista y por eso tiene que haber una fuerte condena internacional y tienen que haber acciones, obviamente. México ya ha emprendido acciones, hemos conocido de primera mano que México ha de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo miembro de la Organización de las Naciones Unidas, es un organismo jurisdiccional y ahí ha de presentar una denuncia muy seria. Más allá de ello, el caso ha de ser también llevado a la Organización de las Naciones Unidas. Hay una reunión de CELAC que se está propiciando el día de hoy, muy importante, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y también el tema ha sido considerado en la Organización de Estados Americanos, Rubén. Tenemos dos sesiones. Hay una sesión hoy en la tarde, que es la sesión que ha solicitado el Ecuador, seguramente para dar las explicaciones que ya ha dado a través de dos comunicados de prensa que han salido el fin de semana y una carta del presidente Daniel Noboa Sin, que ha sido publicada el día de ayer. Pero la reunión más importante, la que ha solicitado Bolivia conjuntamente con Colombia, somos dos países los que hemos solicitado, la reunión del Consejo Permanente para tratar el tema más allá de la presencia ecuatoriana, o del canciller ecuatoriano, de la canciller ecuatoriana. Esta sesión se va a llevar adelante mañana a las 10 de la mañana y esta es una reunión muy, muy importante donde se va a adoptar seguramente una resolución de condena y de rechazo profundo de esta situación. Es una resolución que le hemos trabajado también con la República de Colombia, le hemos trabajado conjuntamente a ambos países y esperemos que mañana sea aprobada y se siente un precedente, ¿no es cierto?, más allá de otras instancias, ¿no es cierto? La misma Organización de Estados Americanos tiene la posibilidad de convocar una Asamblea General Extraordinaria, tenemos la Asamblea General Ordinaria ahora a finales de junio en Asunción del Paraguay. Hay otro mecanismo que se denomina las consultas a los ministros de Relaciones Exteriores, una reunión de consultas. Se va a ver, se va a estudiar seguramente qué mecanismo adicional a lo que vaya a ocurrir mañana se adopta, pero lo cierto y evidente es que una situación de esta naturaleza no puede quedar en la impunidad internacional porque se estaría abriendo un nefasto antecedente para que ocurra situaciones, Rubén, que no han ocurrido ni siquiera en las dictaduras militares. En la década de los años 70 y 80, toda Latinoamérica ha vivido cruentas dictaduras militares y en esas dictaduras militares, el gobierno de Augusto Pinochet,
Banzer Suárez, de Rafael Videla, han respetado las embajadas, no han ingresado por la fuerza a los recintos diplomáticos. En el nacionalsocialismo alemán de los años 1930, 1940 se ha respetado el derecho de asilo. Hay un concepto universal, o había, diremos, un concepto universal de respeto a esta institución que se la consideraba de alguna manera sagrada. Y lamentablemente el Ecuador, el gobierno del Ecuador, no al pueblo del Ecuador, y eso hay que aclararlo muy bien. El pueblo del Ecuador es un pueblo que merece todo respeto y toda consideración de la comunidad internacional y de Bolivia. El gobierno del Ecuador, seguramente fruto de un mal asesoramiento o de una actitud absolutamente irreflexiva, ha cometido una situación sin precedentes. Y lo peor de ello, como usted lo decía, ha sido asumido directamente, ha sido reivindicado, diremos, por el propio presidente Daniel Noboa, quien en una comunicación ha justificado este hecho que es absolutamente injustificable. Más allá, Rubén, de las condiciones del asilo del señor Jorge Glass, del ex vicepresidente del Ecuador, más allá de la pertinencia o no, el hecho mismo de haber ingresado por la fuerza a la residencia diplomática de México en Quito, en Ecuador, ese hecho viola cuanto menos 3 tratados internacionales, viola específicamente el artículo 22 de la Convención de Viena, viola la Convención sobre Funcionarios Diplomáticos, viola fundamentalmente el principio del pacta sunt servanda, la obligación de cumplir lo acordado que está en la Convención de Viena sobre los tratados internacionales. Y este hecho, más allá, reitero, de que se ha violado también elementos del derecho al asilo y más allá de la consideración del asilo como tal, simplemente el hecho del ingreso a la embajada significa un acto de tomarse la justicia en propia mano, significa un acto de hacer justicia en mano propia a lo que está terminantemente prohibido para los estados, y es justamente lo que marca la evolución del derecho internacional, Rubén. Por lo tanto, una situación de esta naturaleza no puede quedar en impunidad. Nosotros saludamos la posición que ha tomado nuestro gobierno. El gobierno del presidente Arce ha sido contundente. El presidente Arce se ha comunicado directamente con su homólogo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No podía ser de otra manera, Rubén, después de cómo ha actuado el gobierno mexicano en muchos casos, no solamente con ciudadanos bolivianos, sino con una lógica y una tradición del asilo muy extendida. Bolivia ha llamado en consultas a su embajadora en la ciudad de Quito, la señora Segundina Flores Solamayo, ha sido convocada a la ciudad de La Paz, y también lo anunció el presidente, se ha convocado a la representante del Ecuador para que brinde mayores explicaciones en el ámbito bilateral, y se nos ha instruido a nosotros a través de la canciller Celinda Sosa que en todos los espacios multilaterales posicionemos este tema, que es un tema de defensa jurídica. Aquí no hay un tema de posicionamientos ideológicos, aquí no hay un tema de situaciones políticas. Este es un tema eminentemente jurídico en defensa del derecho internacional y en defensa de una institución que es fundamental, que, bueno, dicho sea de paso, en el caso del propio presidente Luis Arce y mi propio caso, muy posiblemente nos haya salvado la vida dentro del golpe de Estado que se vivió en Bolivia, el quiebre constitucional, el 10 de noviembre del año 2019, Rubén. Así es, hemos visto todo ese episodio en 2019. Unas decenas de funcionarios del gobierno de entonces se asilaron en la Embajada de México, y el otro día decía Evo Morales que ni en el gobierno de Áñez se ha sufrido o se ha experimentado este tipo de acciones como ocurrió en Ecuador. Claro, en el gobierno de Áñez había un acoso permanente también a la Embajada de México, a la residencia en La Rinconada, en la ciudad de La Paz. Eso entre paréntesis. Embajador, ¿qué se va a hacer esta tarde? ¿Cómo va a transcurrir la sesión del Consejo Permanente? ¿Solamente Ecuador va a hacer su informe? ¿Sus colegas embajadores van a poder intervenir? ¿Cuál va a ser la forma en la que se va a abordar el problema en el Consejo Permanente? Ni siquiera envió en Bolivia, donde hemos vivido un cruento golpe de No lo he Estado, un quiebre escuchado, constitucional. embajador, no lo he escuchado la parte inicial de la respuesta. A ver, ahora sí, de nuevo. Como usted bien decía, Rubén, ni siquiera en Bolivia, donde hemos vivido un golpe de Estado, un cruento golpe de Estado que ha significado la pérdida de 38 vidas humanas, donde han habido situación de personas asiladas, entre las que se encontraba el propio actual presidente, el presidente Luis Arce, mi persona, otros exministros del gobierno del presidente Evo Morales. Ni en esas circunstancias se había dado una intervención de esta naturaleza. Nosotros creemos que había la intención en algún momento. Nosotros en la residencia de la Embajada de México fuimos fuertemente asediados.
habían como 50 o 60 policías por turnos constantemente cuidando esta embajada, cuidando entre comillas. Habían más de una docena de vehículos desplazados, incluso en los cerros que rodean la residencia. Habían francotiradores, se permitió que fuerzas civiles, incluso en plena pandemia del COVID-19, estuvieran constantemente asediando a los predios de la embajada. Y fue una situación verdaderamente terrible, verdaderamente inhumana. Incluso llegaron al extremo de alumbrarnos con reflectores en la noche para no permitirnos descansar. Fue una situación verdaderamente terrible la que se vivió por un año. Algunos exministros del presidente Evo, algunas exautoridades, entre las que yo me encuentro, estuvimos prácticamente un año, 360 días. Nos faltó 5 días para cumplir un año, desde noviembre del año 2019 hasta noviembre del año 2020, en uno de los episodios seguramente más tristes y más graves que hemos podido vivir como seres humanos, como personas, no solamente nosotros, sino sobre todo nuestras familias que asumieron todo ese sufrimiento. Pero ni en ese caso este gobierno de facto había tomado una decisión. Ahí podemos ver en las imágenes, había un constante asedio de la policía, pero es digno reconocer que ni siquiera el gobierno de Áñez, el ministro Murillo, tomó una determinación como la que se ha tomado en el Ecuador. Y esta es una situación que vale la pena mencionarla porque lo que ha ocurrido en Ecuador no tiene precedentes y podría abrir la puerta justamente para que en diferentes situaciones, en otras situaciones, pudiera darse intervención de embajadas. El Estado mexicano merece todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. México es un país, Rubén, que ha dado ejemplo de protección a la vida humana a través del desarrollo del derecho de asilo durante toda su trayectoria, incluso durante conflagraciones bélicas internacionales, durante la Segunda Guerra Mundial, esto ha ocurrido, y una situación de esta naturaleza no puede ser tolerada, no puede pasar como si nada. Yo me explico de alguna manera, Rubén, el derecho entre las personas, entre los seres humanos, en la antigüedad, en el Código de Hammurabi, la ley de Talión, la ley del ojo por ojo y el diente por diente, cuando una persona era agredida, la persona agredida tenía derecho a reaccionar y cometer la misma agresión contra la persona que le había agredido. Esa situación en el derecho de los seres humanos cambió cuando apareció un tercero. Cuando una persona es agredida ya no responde directamente a la agresión, ya no toma la justicia en mano propia, sino que recurre a un tercero. Esa situación ha marcado el avance del derecho y la concepción del derecho como la conocemos. Pues bien, en el derecho internacional ha pasado algo estrictamente similar. Antes los estados asumían su propia defensa ante cualquier conflicto, recurrían a la guerra, recurrían al enfrentamiento, se destrozaban entre sí y el que salía victorioso finalmente imponía su decisión. La evolución del derecho internacional, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se crea la Organización de las Naciones Unidas, marca la misma evolución que ha pasado en el derecho entre los seres humanos. Cuando un Estado tiene un conflicto con otro Estado, tiene que recurrir a un tercero, tiene que recurrir a una institucionalidad y no puede tomar la justicia en mano propia, no puede hacer justicia por mano propia, que es prácticamente, en la lógica del Ecuador, lo que ha hecho el presidente Noboa. Ellos, aún considerando y si tenían la certeza de que no correspondía el asilo para el ex vicepresidente Jorge Glass, no podían tomar la justicia en mano propia. Tenían que haber recurrido a la Organización de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, a la Corte Internacional de Justicia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la misma Organización de los Estados Americanos, ante cualquier instancia, pero no tomar esa acción directa de asumir justicia en mano propia, algo que en el derecho internacional está prohibido, porque obviamente marca la prohibición de este tipo de situaciones per se y de este tipo de acciones arbitrarias, unilaterales y autoritarias, marca pues el desarrollo del derecho internacional. Hay una frase, Rubén, del presidente Benito Juárez, el presidente mexicano Benito Juárez, que dice el respeto al derecho ajeno entre los hombres como entre las naciones es la paz. Y aquí no se ha respetado el derecho ajeno, se ha violado el derecho del Ecuador y a través de ello se ha violado el derecho de toda una institución que nos atañe a nosotros. Es por eso que Bolivia, a través del propio presidente Luis Arce, ha reaccionado con contundencia, ha reaccionado con fuerza. Todos los países se han sumado, todos los países han manifestado su condena. Yo he hecho ayer un informe a la Cancillería donde hemos visto que creo que con excepción de El Salvador, absolutamente toda la comunidad americana se ha manifestado y se va a seguir manifestando seguramente en la reunión de hoy día, sobre todo en la sesión del Consejo Permanente de mañana y en los mecanismos que se vayan a tomar. Esta no es una situación contra el pueblo
pueblo del Ecuador, con quien Bolivia, por ejemplo, tiene lazos eternos de amistad y confraternidad. Esta es una situación específica contra un gobierno que aparentemente de manera irreflexiva, de manera seguramente muy mal asesorada, ha cometido un acto contrario al derecho internacional y lo peor de todo es que lo ha reconocido. Aquí tenemos la carta, ¿no es Sí. cierto?, presentada por el presidente del Ecuador, en la que él asume la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Él justifica lo ocurrido y obviamente esta es una situación que incluso en lo personal al presidente Noboa puede generarle un grado de responsabilidad mayor en el futuro, cuando obviamente a través de las diferentes instancias internacionales se restablezca el orden internacional que ha sido violado a través de esta acción absolutamente injustificada de parte de las fuerzas policiales y del gobierno de la República del Ecuador, Rubén. Embajador, vamos a leer el corpus de esta carta del presidente Noboa a su pueblo. Dice: mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. Hemos visto reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Esto es, creo que lo político, embajador. Hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación. Nosotros ayer hemos hablado con un periodista ecuatoriano, Carlos Mora, quien nos decía que quizás el otro argumento de la intervención de las fuerzas de seguridad del gobierno ecuatoriano haya sido su interés por subir en las encuestas, porque el 21 de abril tiene una consulta popular y así, digamos, mantener una estabilidad política en Ecuador. ¿Cree en esto, embajador? Es muy posible y es aún mucho más grave, ¿no? El derecho de los tratados y el derecho internacional se basa en un principio, estimado Rubén, que se denomina en términos latinos el pacta sunt servanda, la obligación de cumplir lo pactado. Y esto establece que ningún Estado puede aducir temas internos, puede aducir situaciones de su derecho interno para incumplir una obligación internacional. Ahí hay una primera violación. Y un segundo elemento es que esta violación está referida a los derechos humanos. Y es bastante preocupante, y no es el primer caso, no es el único caso, hay atisbos en otros países también, y hay que tener mucho cuidado con ellos, de que hay gente que hace política con la violación de los derechos humanos, enarbolando un falso discurso de seguridad y de lucha contra las fuerzas irregulares. Se cometen violaciones a los derechos humanos, y eso no estoy hablando en el caso del Ecuador, estoy hablando en sentido general. No es una situación, por supuesto, permisible, ni es una situación correcta. Y si es que se ha dado esta situación, yo no soy quien para juzgar, estaría hablando de un tema interno, pero si es que se ha dado esta situación, como aparentemente es en función de ganar un rédito electoral, es aún mucho más grave la situación, porque no se puede violar el orden internacional, no se puede violar los derechos humanos, violar instituciones que tienen una larga data y una larga trayectoria con fines mezquinos, parciales y sectarios, como es el aumentar una votación en una consulta que no, yo la verdad no estoy enterado, no sé a qué se refiere. De cualquier manera, lo decía ayer el vocero presidencial, parece que hay un grado de inexperiencia, parece que hay un grado de irreflexión, parece que hay un grado de mal asesoramiento del joven presidente del Ecuador, que lo ha llevado a esta situación que por supuesto no es aceptable, que por supuesto es totalmente condenable y no tiene justificativo alguno. Yo reitero nuevamente, Rubén, más allá de la consideración de que se le debería dar o no se le debería dar asilo al señor Glass, más allá de ese debate que muy bien el Ecuador podía llevarlo a instancias internacionales, a los mecanismos internacionales, lo que no podía hacer el Ecuador es tomar la justicia en mano propia. Es
hacer justicia en mano propia, lo que ellos consideran justo, y entrarse, tomar una medida por la fuerza, violar el artículo 22 de la Convención de Viena que establece absolutamente la inviolabilidad, la prohibición de que cualquier persona pueda ingresar o cualquier autoridad pueda ingresar sin autorización del jefe de misión a una residencia diplomática, lo que hace que se considere ese espacio físico de la residencia como territorio extranjero. Lo que se ha hecho supone una invasión al territorio extranjero de un país con el que se mantenía relaciones diplomáticas. Un hecho gravísimo, no puede ser justificado bajo ninguna circunstancia, y nosotros estamos, ¿no es cierto?, atentos a la reacción de la comunidad internacional. Estamos contentos, podríamos decir, de que la reacción haya sido absolutamente unánime. Todos los países de la comunidad americana, creo con excepción de uno o dos, se han pronunciado ya el fin de semana, no se ha esperado ni siquiera el inicio de la semana, y esta suerte de condenas sigue en el contexto internacional, incluso en el contexto mundial. Países como Canadá, Estados Unidos se han sumado a la condena internacional, obviamente, porque el peligro de esta situación es que un hecho de esta naturaleza se normalice, que este gran avance que había significado en el derecho internacional finalmente se retrotraiga y pierda sus valiosos efectos en pos de los derechos humanos, en pos de la protección de la vida, que en última instancia es la razón de la existencia misma del Estado. ¿No es cierto? ¿Cuál es la razón de la existencia de los estados? Proteger la vida, proteger al ser humano, proteger los derechos humanos. Esa es la concepción moderna del Estado, y esa situación se ha puesto en riesgo en el contexto internacional por esta acción del gobierno del Ecuador, Rubén. Embajador, ¿qué va a ocurrir esta tarde en el Consejo Permanente y qué diferencia va a tener de la sesión de mañana cuando Bolivia y Colombia expongan su proyecto de resolución para condenar esta acción de parte del gobierno ecuatoriano? Tenemos entendido que también Chile se ha adscrito a esta iniciativa de Colombia y Bolivia. Bueno, en principio la condena es unánime y la posición de la necesidad de hacer algo es absolutamente unánime dentro de todos los países de la Organización de Estados Americanos. Hemos sido de alguna manera sorprendidos, diremos, por una solicitud justamente del gobierno del Ecuador, que ha pedido que en el Consejo Permanente se la reciba a la canciller del Ecuador. La vamos a recibir en la tarde de hoy, con todo respeto, con toda consideración, como corresponde en el marco diplomático. La vamos a escuchar y vamos a tomar debida nota de las situaciones que ella menciona. Pero la sesión del Consejo Permanente solicitada para tratar el tema de esta violación gravísima por Colombia y por Bolivia, no tengo información todavía de la adhesión de Chile a la solicitud, pero que abarca a todos los países, incluido el Estado mexicano, se va a llevar adelante mañana, y es allí donde se va a adoptar la decisión de una resolución de condena muy firme. Se están estudiando otros mecanismos, hay la posibilidad de convocar una reunión de consultas de los ministros de Relaciones Exteriores, hay la posibilidad de llevar este tema a la Asamblea General, se va a dar un fuerte respaldo también a México como corresponde. No es posible que sus diplomáticos hayan sido tratados, hayan sido humillados y hayan sido reducidos por la fuerza como ha sido reducido el ministro Roberto Canseco, y es ahí donde va a salir una posición definitiva. Este no es un tema que se va a agotar en un día. Sabemos que México ha acudido o va a acudir en los próximos días, en las próximas horas, a la Corte Internacional de Justicia, va a acudir a un órgano jurisdiccional. México es un país que tiene un derecho, un servicio exterior y un derecho internacional muy bien fundamentado. No es un país que se va a quedar tranquilo ante semejante violación. Tiene una larga tradición en la defensa del derecho al asilo y va a hacer valer esta defensa ante los organismos internacionales. Lo ha dicho que lo va a hacer ante la Corte Internacional de Justicia, a la Organización de Naciones Unidas, ante la CELAC y también ante la Organización de los Estados Americanos. Por lo tanto, esta es una situación que no va a quedar ahí, es una situación que ha manchado definitivamente una gestión de un joven presidente que generaba, digamos, alguna expectativa por los resultados que había estado tomando, pero seguramente a causa de un mal asesoramiento ha cometido un error y una situación que no es aceptable, reitero, dentro del derecho internacional. Esta es una situación de largo aliento. Vamos a tener una sesión hoy día, una sesión mañana, pero hay otros organismos y otras instancias que también están trabajando al respecto, como no podía ser de otra manera, Rubén. Esta tarde solo los embajadores reciben a la canciller ecuatoriana. Esta tarde sí, es una sesión que ha pedido el Ecuador para recibir a su canciller, y el Consejo Permanente, que como su nombre lo dice es un consejo, una instancia permanente de la Organización de Estados Americanos, que está formado por los cancilleres de los 32 países que actualmente formamos en los hechos la Organización de los Estados Americanos. Vamos a escuchar, vamos a tomar debida nota y vamos a tener también seguramente los elementos para podernos manifestar mañana en esta
sesión extraordinaria que ha sido en realidad consentida por todos, pero ha sido solicitada por Bolivia y por Colombia ya el mismo fin de semana, el mismo sábado en la noche. Nosotros nos movilizamos para solicitar esta sesión. Le hablamos al presidente del Consejo Permanente. La presidencia actualmente está en la Mancomunidad de las Bahamas y el presidente Chet Neymour recibió nuestra comunicación y aceptó llevar adelante esta sesión el día miércoles, el día de mañana, que va a tener unas características importantes. Es un tema fundamental que hace, reitero, no solamente a dos países. Este no es un Claro. impasse entre dos países. Esta es una situación que afecta directamente a la comunidad internacional por la defensa de la institucionalidad. Reitero, este no es un tema político, no es un tema partidario, no es un tema ideológico, es un tema de respeto al derecho internacional dentro de las certezas en las cuales nos movemos los juristas y dentro de las cuales los estados deben defender correctamente el avance del derecho internacional. Nuestro gobierno, nuestro país, el gobierno del presidente Arce es un gobierno fuertemente, diremos, identificado con la defensa de los derechos humanos. Ahí está el grupo interdisciplinario de expertos independientes que se formó en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos tenido nosotros la primera visita in loco que ha hecho la comisión después de la pandemia del COVID-19, del 27 al 31 de marzo del año pasado. Sí. Tenemos un convenio firmado sobre la presencia de una mesa de seguimiento a las conclusiones de las recomendaciones del GI. Incluso, Rubén, hemos solicitado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su veeduría dentro del proceso de elección judicial que se está llevando en el país. Somos un gobierno y somos un país profundamente comprometido con los derechos humanos. Estamos cumpliendo las recomendaciones, sobre todo en cuanto de averiguar la memoria, la verdad y la justicia de lo que ha ocurrido en el último quiebre constitucional en las Américas, que se ha dado en Bolivia el 10 de noviembre del año 2019, y por lo tanto no podemos quedar al margen de una defensa tan importante, de una institución tan importante como es la institución del asilo, y sobre todo una institución tan importante como es la inviolabilidad de las residencias y los espacios diplomáticos, que es la base para el funcionamiento de las relaciones diplomáticas que está establecido en la Convención de Viena de 1961 al respecto. Embajador, ya por último, ¿qué conoce de las decisiones o resoluciones que van a adoptar otros mecanismos internacionales u otros organismos como la CELAC o la ONU? Si nos puede comentar algo, embajador. Bueno, el Estado mexicano está acudiendo directamente a la Corte Internacional de Justicia y es una demanda que seguramente se ha de presentar. Podrán incluso solicitarse medidas cautelares como en otros casos. El tema ha sido también, o va a ser puesto, tenemos enterado en conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Hay un Consejo de Seguridad muy importante que deberá tratar este tema porque importa a la integridad de todos los países. En el marco de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tenemos entendido que iba a haber una reunión preparatoria virtual el día de hoy. Se va a preparar también una reunión. Y en cuánta instancia se pueda tratar esta situación, ha de ser tratada para asumir una posición definitiva que marque que una situación como esta, más allá del remedio que se le dé, más allá de las sanciones a las que sea pasible la República del Ecuador, no debe volver a ocurrirse. Deben sentarse las bases para que una situación de esta naturaleza no se normalice en el derecho internacional y no vuelva a ocurrir, obviamente por respeto al derecho internacional de los tratados y al derecho internacional de las relaciones internacionales, pero sobre todo al derecho internacional de los derechos humanos. El avance del derecho internacional está marcado fundamentalmente por la presencia de los derechos humanos. Los derechos humanos, la democracia, la institucionalidad republicana, son los mecanismos, ¿no es cierto?, son los pilares fundamentales sobre los cuales se sustentan los estados modernos, las democracias modernas, la institucionalidad moderna, y esa situación no puede verse afectada por por un retroceso de esta magnitud tomado por una acción, reitero, irreflexiva, mal asesorada, diríamos, precipitada de un gobierno que ostensiblemente, pues, y no lo decimos nosotros, lo dice la comunidad internacional, lo dicen las condenas internacionales de absolutamente todos los países, ha violado el derecho internacional de una manera franca y abiertamente inaceptable. Ahora, ¿qué resolución directa puede ocurrir con relación al gobierno de Ecuador? Ayer nosotros especulábamos, obviamente sin el conocimiento básico sobre las acciones diplomáticas. ¿Se podría obligar al gobierno a través de estos organismos internacionales, al gobierno ecuatoriano, devolver a Jorge Glass a la Embajada de México?
Bueno, lo primero es la condena internacional de todos los países de la comunidad americana y en la instancia mundial de las Naciones Unidas tiene un peso muy grande en el contexto diplomático. La carta publicada ayer por el presidente del Ecuador, de algún sentido también responde, porque ni siquiera se ha esperado el primer día hábil de la semana, las condenas han salido inmediatamente, Rubén, han sido muy fuertes, han sido muy contundentes y ellas tienen un peso per se. Las resoluciones de los organismos internacionales, como la resolución que se pretende aprobar mañana en la Organización de los Estados Americanos, tiene también un peso fundamental y por supuesto a ello hay que sumarle las medidas jurisdiccionales. Los Estados Unidos mexicanos, con un vasto conocimiento del derecho internacional y con un servicio exterior muy sólido y muy firme, lo ha anunciado ayer, ha de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano contencioso donde se ha de emitir una sentencia que puede versar sobre diferentes temas, puede versar sobre el derecho a la inviolabilidad de las residencias diplomáticas, establecer la responsabilidad internacional del Ecuador, posiblemente establecer sanciones de la más diversa índole para este país, lo que genera, por supuesto, también una gran llamada de atención internacional. Puede establecer situaciones en relación a la violación al derecho al asilo, puede establecer incluso indemnizaciones, situaciones que han de tener que ser cumplidas por el Ecuador en un marco de absoluta responsabilidad. Más allá, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede también considerar este tema y aplicar sanciones al Ecuador, porque lo que ha ocurrido no es un hecho menor, no es un impasse diplomático. Reitero nuevamente, es una situación que genera una situación de gravedad al haberse marcado un retroceso en el contexto internacional. No hay justamente como nunca ha ocurrido, Rubén, una de estas situaciones, No hay no precedente. hay una sanción, diremos, directa, preestablecida. Es tan grave lo que ha ocurrido que ni siquiera se había pensado en qué ocurren estas situaciones, porque nunca había ocurrido. Esta es la primera vez en la historia del derecho internacional que se da una violación exprofesa, confesa de un gobierno contra una sede diplomática. Y es por eso, obviamente, que se está buscando los mecanismos para actuar con la mayor firmeza y la mayor fortaleza ante una situación de esta naturaleza, Rubén.